Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Muy bienvenidas, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muchas gracias. Juan Millanao nos ha acompañado durante estos 3 meses, así que agradecemos a Dios por ello. Es un docente de nuestra universidad. Y quien les habla, Raúl Medina. Durante este trimestre, Juan, estuvimos estudiando acerca de Deuteronomio, varias cosas bien interesantes, y el libro termina, como lo hemos dicho la semana, parece con una escena que se va desde la muerte hacia la resurrección. Una escena divino-humana, diría yo. Divino-humana. Lamentablemente Moisés cometió un pecado que lo vamos a conversar, pero el pecado tuvo una salida en la cruz y eso hizo la posibilidad de que Cristo tuviera el poder de resucitarlo y llevarlo a morar con él al cielo. Moisés es una ilustración clara de lo que es la gracia de Dios, que es dada a gente que no merece nada, pero sin embargo lo recibe todo. Moisés recibió una jubilación abrupta, vamos a decir así, sin reconocimiento, sin anillo de oro, sin ni una de esas cosas, solito. Pero el Señor tenía preparado para él la resurrección y la vida eterna. Y así también en nuestro paso por este mundo. Un mundo ingrato, un mundo rebelde, un mundo enfermo, un campamento oscuro. Y el Señor tiene una mansión gloriosa llena de luz para sus hijos. Pero es menester, en primer lugar, no ponernos en lugar de Dios. Y en segundo lugar, creer en Dios. Exactamente. Judas, recuerde usted que Judas tiene un solo capítulo, o sea, es un libro con un solo capítulo. El versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto nos denota de que en realidad Moisés, como lo vamos a conversar, va a subir solo a un monte, pero allí su cuerpo no quedó. Nadie sabe dónde está ese lugar, ¿no es cierto? Pero Dios, que entendemos lo enterró incluso, o ángeles hicieron el trabajo, un día lo llamó. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero así Moisés resucitó a pesar de todo el intento satánico de que no resucitara. Ahora, en relación a esto, Juan, vamos a conversar acerca del pecado de Moisés, la primera parte. ¿Cuál fue su pecado? ¿Verdad? Algo hemos dicho ya durante esta semana. Números 20 del 1 al 3 habla de que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue allí sepultada. Comienza de alguna manera Moisés a ver los resultados de lo que Dios había dicho. No entrarán, solamente 2 personas entraron al final, ¿no es cierto?, a Canaán. Y yo me imagino que eso alteró la vida de Moisés, alteró incluso su liderazgo. Y el versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, y aquí viene una situación bien puntual, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló al pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué te parece a usted la relación? Aquí comienza un problema, vamos a decir, de liderazgo, en que está siendo cuestionado el liderazgo de él y Jesús también, o Dios. Nota tú el deseo de volver atrás. Es cierto que si mi reloj está adelantado, volver atrás es lo correcto y es progreso, ¿cierto? Pero en este caso de que Dios va adelante con su plan, tú ves cuán inútil es querer detener el plan de Dios. No se puede detener el plan de Dios. Dios quiere liberarlos y que vayan adelante, que lo adoren en libertad. Pero claro, si tú no aprecias la libertad como una ocasión para adorar a Dios libremente, y la ves solamente en términos de subsistencia, de comer, de beber,
Por supuesto que tu visión va a ser estrecha y Egipto parece atrayente, pero Dios está queriendo darles una visión renovada y mucho más amplia. Siempre me da la impresión a mí que Dios estaba más interesado en la libertad de su pueblo que el pueblo mismo, en su propia libertad. Así que nosotros tenemos aquí la perseverancia divina, tal como Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro no quería lavarle los pies, ¿no es cierto?, en la Santa Cena ahí. Aquí está el amor y la perseverancia divina, que a pesar de los múltiples y repetidos rezongos, reclamos de este pueblo rebelde, Dios igual lo fue conduciendo hacia un mejor futuro. Nosotros leemos, pero no sabemos en qué forma Moisés está hablándole al pueblo, porque dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Así está tranquilo el verso, ¿cierto? Pero estoy pensando que quizás había una ira, un problema fuerte en Moisés de liderazgo, y esta voz se levantó un poco más y dijo: oíd ahora, rebeldes, les gritó, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso de haberle dicho rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? O sea, aquí tú lo habías dicho, ya insinuado. Moisés lamentablemente está entrando a tomar una posición divina, la posición de Dios, y eso le costó a él. Y lo otro es la fe y la confianza que debía tener en Dios. Y ese fue su pecado. Y las consecuencias terribles que tuvo para él. Uno dice consecuencias terribles, pero resulta que vamos a decir así, Moisés no lo supo hasta que resucitó. Pero ¿quién no le gustaría tener como respuesta esto que está pasando con Moisés? Y todos, fíjate que Pablo, recordando estas situaciones, si todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí viene, ¿y la roca quién era? Cristo. Y dice que la golpeó 2 veces. ¿Qué está pasando? El pueblo entendió lo que estaba haciendo Moisés, equívoco, y lamentablemente le costó la situación. Así que, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Podría ser que nosotros ahora también tengamos alguna situación muy similar. Estemos tomando posiciones que no nos corresponden y no somos humildes. No nos entregamos a Dios para que Él nos dirija y podamos tener las consecuencias como las tuvo Moisés. Aunque uno mirándolo podría justificarlo y decir, pero todo 40 años obedeciendo a Dios, guiándolo, y ahora mira lo que sucede. Es interesante que, contrario a lo que se piensa, las más grandes pruebas y tentaciones vienen en la edad adulta de un individuo. Nosotros consideramos a veces que los jóvenes actúan precipitadamente, no tienen paciencia, etc. Pero nota tú que ¿cuántos entraron a la tierra prometida? De los viejos, digamos, solamente 2. Todos los demás fueron quedando. Y Moisés, el líder, tiene un problema. Tú ves a qué altura de su vida. Por lo tanto, yo creo que los adultos y el adulto mayor también debe ser humilde. Debemos ser humildes para conducirnos delante de Dios, porque nadie está libre de acceder a la ira, al enojo y tener una situación así. Aún así tenemos un Dios paciente y redentor, que como vimos, Moisés no entró a la tierra, la pudo divisar, murió, pero luego fue resucitado por nuestro Dios. El pecado de Moisés en realidad tuvo sus consecuencias, analícelo con calma, lea Números 20 donde está la descripción, qué es lo que hizo Moisés. Pero dice 20:12, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. 40 años, Aarón se agregó a Moisés, María también estaba, empezaron a morir, Aarón murió, y Moisés fue llamado al descanso también.
¿qué le pasó a Moisés? Como tú decías, al final de la vida, parece que algo fue... Ellos fueron y obedecieron la orden de Dios, juntaron a la congregación, fueron allí a la roca, pero allí, en ese instante, la ira que parece que albergaba a Moisés por esta desobediencia del pueblo, lo hizo resbalarse y le costó algo caro a Moisés. La consecuencia que pagó con su vida en realidad, pero Dios es misericordioso. Sí. Bueno, yo creo que yo no hablaría de castigo tampoco sobre Moisés, sino de disciplina divina, ¿ya? Y justicia divina. Y la justicia divina siempre actúa a favor de su pueblo, nunca en contra, ¿ya? Y Moisés pudo ser disciplinado, pudo pasar por una prueba, pudo pasar por una tristeza, a lo mejor pensar que todo lo que había hecho fue en vano. Todo eso puede pasar con un ser humano normal. Pero Dios es Dios y nos trata como Dios, demanda como Dios, otorga como Dios, ¿ya? Entonces siempre el protagonista es Dios aquí, no debemos confundirnos con eso, ni caer en un análisis sentimentaloide y de apoyar al más débil y todo aquello. Sí, es verdad, yo creo que Moisés, al resucitar y estar en los cielos con Elías, con Enoc, él puede ser testigo de las desgracias que están pasando en la tierra en este momento. Y ahí podemos decir, pobre Moisés, que podría estar muerto, inconsciente, pero no, está vivo, resucitado, y sabe lo que la iglesia de Cristo está sufriendo en la tierra en este momento. Pero aún así, ¿no es cierto?, él pudo ir adelante dando ánimo al Señor, junto con Elías, para que fuera en su éxodo, el Señor Jesucristo fuera en su éxodo, en su viaje hacia Jerusalén, ¿ya? Creo que como resucitado Moisés debe tener otros problemas, pero ya el Señor lo está cada día habilitando. Ahora, yo quisiera decir, cuando hablamos de resurrección, Raúl, ¿qué razón tienen los ateos para decir que no se puede resucitar? Sería altamente especulativa su respuesta, naturalmente, pero quizás lo único sería sus sentidos, pero los sentidos te pueden llevar a mucho error a cada instante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es más difícil, pregunto yo, nacer o resucitar? ¿Que lo que nunca existió venga a existir? ¿O que lo que existió antes todavía exista? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Entonces aquí estamos frente a un hecho sobrenatural, estamos frente al poder de Dios, capaz de vencer la muerte. Ya la muerte no tiene su aguijón, porque nuestro Señor Jesucristo murió y venció a la muerte resucitando. Ahora, fíjate, pensando en eso, estaba viendo que en realidad hay dos caminos, uno que es de vida y uno que es de muerte. Y entonces uno dice, no cree en esto, no cree en la resurrección, no cree en Dios, como muchos argumentan. Pero ¿y si fuera cierto? Al final del camino tú pierdes todo. ¿Te fijas? La muerte de Moisés nos indica que en realidad, yo leo el texto de Deuteronomio aquí 34:1, dice, subió Moisés a los campos de Moab al monte Nebo, mira, obedeciendo, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Murió solo, en un monte. Pero si uno lee con tranquilidad, no estaba solo. Sí. Porque conversó Dios. Dios le dijo, mira, aquí está la tierra, te la muestro. Esa es una conversación que tiene habitual, parece, con Moisés con Dios. ¿Te fijas? Dios, o sea, Moisés siempre escuchaba la voz de Dios. Sí. Pero ahí estaba Dios. Pero lo había llamado a morir. Y él sabía que iba a morir. Y descansó. Dios lo hizo descansar en la tranquilidad. Y dice, no dice quién, pero dice, y lo sepultó. ¿Quién lo sepultó? Puede haber sido los ángeles, o Dios mismo, tiene la capacidad de hacerlo, tapado con tierra. La disputa que había según Judas, ¿no es cierto? Pero allí quedó Moisés. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero una cosa es cierta, que quienes descansemos en algún momento a la muerte, nuestros ojos se van a cerrar
y el tiempo no va a correr. Ujú. Cuando lo volvamos a abrir los ojos será para ver si hemos estado bajo el alero, la conducción de Dios, hemos sido humildes con Él, le hemos hecho caso, para ver venir al Señor en gloria y majestad. Eso va a ser un momento realmente extraordinario, maravilloso, que nosotros podemos disfrutar en algún momento por fe, lo creemos, y así es, Pablo lo dice, la Biblia está llena de esa esperanza, y usted téngala, porque quizás estamos hablando de un grupo que tiene alguna edad, ¿no es cierto?, o joven, no importa, pero la vida no la tenemos comprada. Pero si tenemos esperanza, como Moisés, podemos subir al monte y descansar para resucitar. ¿No te parece? Ahora, hay una resurrección espiritual que ya el Señor puede operar en nosotros hoy, más allá de esta resurrección física. Y de eso quisiera yo poder conversar un momentito más. Sí, yo creo que tenemos esa linda promesa de tener eso que nos cambia, que nos hace vivir en las instancias de ahora, en el momento de ahora. Fíjese que Moisés tuvo 40 años viajando por el desierto, un peregrinaje doloroso muchas veces. Pero ¿qué pasó al final de su camino? Queremos recordarle que estamos hablando acerca de la última parte del libro de Deuteronomio. Y hemos conversado acerca de el pecado de Moisés, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver acerca de la resurrección de Moisés. Es como decir, es un regalo que no se merece, pero que Dios lo entrega en su grande amor y misericordia. Bueno, el epílogo de la experiencia de Moisés es extraordinario, bendecido, porque fue resucitado. Y eso como un tipo, como un ejemplo, como un anticipo de lo que podría ser nuestra experiencia. Ahora, ¿cómo el Señor puede bendecirnos en este final ya, cuando la Navidad está aquí con nosotros? ¿Cómo el Señor nos puede bendecir en este final del año en curso, el año 2021? Creo que el apóstol Pablo nos da un consejo para que se opere una resurrección espiritual de antemano en nuestra experiencia. Dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué nos dice el apóstol aquí? Nos dice que hay un orden bien definido, y el orden es: esta gente era esclava y ya no lo es, dice el apóstol. Ya no lo son, ¿no? ¿Y por qué no? Es que la forma de doctrina llegó a ellos, dice aquí el texto, Romanos 6:17. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, dice el apóstol, ¿no? O sea, ellos vivían en esclavitud, ¿y cómo llegaron a ser libres? Pablo dice, mediante la verdad que les fue presentada. Fíjate que no fueron conmovidos emocionalmente, porque los sentidos, las emociones son fáciles de engañar, ¿ya? No es una cuestión de un shock emocional. No fue un asunto solo del corazón, ni se apeló solamente a la voluntad. Haz esto, haz lo otro, una orden, no eso, ¿no es cierto? Sino que se les presentó la verdad. Eso fue lo inicial. Se les presentó la verdad, y el orden correcto entonces implica que en primer lugar va la verdad de Dios. Por eso tenemos diálogo bíblico. Aquí está la importancia de este programa en Nuevo Tiempo, que nos pone los pies sobre la roca, sobre la verdad, no sobre historias, sobre emociones, sentimientos, sobre la verdad están nuestros pies, ¿no es cierto? Así que, antes que nada, la doctrina, antes que todo, la doctrina, la norma de enseñanza, antes que nada, el mensaje del Evangelio. Así que a nosotros, Raúl, creo que no nos interesa apelar primeramente a las emociones, ¿no es cierto?, de la persona, ni quedarnos en el campo solamente de lo volitivo, de la voluntad, ¿no es cierto?,
Lo que nos interesa es predicar la palabra. Entonces, se presenta la verdad que captamos con la mente, esta luego va al corazón, y luego del corazón pasa a la voluntad, es decir, hacemos la voluntad de Dios. Pero no se puede hacer la voluntad de Dios sin conocerla y sin amarla. Por eso que es la verdad a la mente, al corazón con el cual se ama esta verdad, y luego a la voluntad con la cual se practica esta verdad. Y todo eso fue la experiencia de Moisés, de los profetas y de los santos hombres y mujeres de Dios. El salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado, claro. ¿Por qué? Porque ha entendido justamente lo que tú dices allí en ese concepto tan maravilloso. Qué interesante porque habíamos leído lo del arcángel que luchaba, ¿no es cierto? Y el arcángel no discutió. No hay discusión. Sí, somos pecadores, pero la justicia de Cristo, la muerte expiatoria, su resurrección nos dice que tú tienes posibilidades de entrar al cielo. ¿Te acuerdas que en una lección vimos que una persona se quedó afuera, Dios lo echó de la reunión de la gran cena? La razón era, y yo lo encuentro tan desagradable, el hecho de que no aceptó la vestidura. Si a ti te invitan a una fiesta y te dice, aquí está tu traje, con este ven, ese es un desprecio al que invita, pues. Y quizás eso puede hacer que nos esté pasando a nosotros, que en la invitación querramos ir con nuestra ropa, con nuestra mejor vestimenta. Eso es trapo de inmundicia. Sí, fíjate que en estos días de graduaciones, por allí supe de una graduación que se hizo y a los estudiantes que son de la básica media, se le dice, vengan con cualquier ropita abajo, que no sea caluroso, una camisita, pantalón, nada más, porque aquí le vamos a dar una túnica. Y todos van a ser iguales en la graduación. Pero igual las personas, algunas venían con unos trajes lujosos, con unos tacos altos, las damas, gastaron el dinero que no tenían, cuando al fin todos se iban a ver iguales, ¿no? Así que el Señor provee las vestimentas gratuitamente, que no es otra cosa que la justicia del Señor, el perdón del Señor. Pero nosotros insistimos en con nuestros trapitos, ¿no es cierto? Con nuestros méritos, con nuestras apariencias, con nuestras opiniones, con nuestras condiciones. Y eso es lo que realmente entristece al Señor y nos roba la salvación. Así que debemos aceptar la túnica del perdón del Señor, ¿no? Yo me imagino que Moisés no se llevó su ropa con la cual subió. Lo imagino. Pero fíjate que Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo. Impresionante, ¿eh? Después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Amables oyentes, la resurrección de los redimidos es una realidad. Lo demuestra la historia de Moisés y usted debe estar entre ellos que esperen el sonar de la trompeta, porque dice la Biblia, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo viniera. Pero, amables oyentes, dejamos esta invitación para que usted se tome de la mano del Señor. Quizás está con alguna enfermedad usted, está pasando por una dificultad, o quizás no, ve un panorama oscuro en su trabajo, en sus actividades. Ponga la mira en las cosas de arriba. Dios tiene soluciones maravillosas y un día daremos gracias a Dios porque Él fue el que hizo posible que nosotros conociéramos esta verdad, este mensaje, y estuviéramos en una posición, voy a decir privilegiada, en el sentido de conocer lo que el futuro nos depara como cristianos. Solo quiero hacer un paréntesis, amables oyentes, porque el próximo trimestre se va a abrir el estudio de un libro de la Biblia. Estudiamos ahora de Deuteronomio, pero vamos a estudiar el libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice Hebreos? ¿Cuál es su contenido? Va a ser material extraordinario para que usted disfrute con nosotros esta experiencia de caminar por lo que el autor nos llevará en el libro de Hebreos. Así que son invitados a estas audiciones
Que el Señor los bendiga y los acompañe. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante estos meses. Que este año que termina sea un año de reflexión, pero el próximo año sea un año no de reflexión, sino de hacer la voluntad de Dios. Muchas bendiciones. Nos encontraremos entonces. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.